Hermanos, estamos más tarde que de costumbre, creo, ¿verdad? Normalmente empezamos creo a las 12, estamos a 12:25, así que, y como no puedo hablar tan bien, pues no nos vamos a tardar mucho. Así que vamos de una vez a Génesis capítulo 7, es ahí donde vamos a estar estudiando qué es lo que Dios dice en su palabra. Génesis capítulo 7. Vamos a centrarnos ahí y vamos a ver pues todo el capítulo 7 hasta el versículo 24, que es el último. ¿Alguien sabe de qué trata el capítulo 7 de Génesis? ¿Alguien lo ha leído en algún momento? ¿Nadie? ¿De qué trata, Brenda? La familia de Noé entra al arca y empieza el diluvio y cuenta lo que pasa. Muy bien, excelente. Pues ya con eso podríamos irnos a la casa, ¿verdad? Habla del diluvio, de cómo la familia de Noé entra al arca y pues básicamente es de lo que habla Génesis capítulo 7. Pero bueno, vamos a ver qué podemos aprender de ese capítulo. Vamos a dar lectura, luego oramos y luego entramos al mensaje de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Vamos a ver desde el versículo 1. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la superficie de toda la tierra. Porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces Noé entró en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio, de los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, entraron de 2 en 2 con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé. El mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo fueron abiertas. Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca, con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. También entró toda fiera según su especie, todo ganado según su especie, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, aves de toda clase. Entraron pues con Noé en el arca de 2 en 2 de toda carne, en que había aliento de vida. Los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios se lo había mandado. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. Las aguas subieron 15 codos. Bueno, esta versión, Nueva Biblia de las Américas, dice entre paréntesis, 6.75 metros por encima de los montes, después que habían sido cubiertos. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias, y todo lo que se mueve sobre la tierra, y todo ser humano. Todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme, murió. El Señor exterminó pues todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los ganados. Los reptiles y las aves del cielo fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca.
las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Eso es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a eso. Vamos a orar y luego comenzamos. Padre, queremos darte gracias porque nos permites abrir tu palabra una vez más, a poder leerla, poder alimentarnos de ella. Padre, gracias porque eres bueno con nosotros, porque tu misericordia es grande. Tu palabra bien lo dice, que eres lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Ayúdanos a adorarte, a alabarte. Y te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nosotros y aplique tu palabra a nuestras vidas. Que nos cambie, que nos transforme y que nos haga salir de aquí diferentes a cómo entramos, Señor. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Es una buena historia esta, ¿verdad? Para contárselas a los niños. Seguro los niños ya se la saben de memoria, ya ni la quieren escuchar. Seguro muchos de ustedes también la han escuchado una y otra vez. Y ahora sí, pues Noé, el arca, los animales, se murieron todos, se ahogaron. Pues Noé y su familia fueron los únicos que quedaron, ¿verdad? Pero ¿cuál era el problema? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Por qué vino un diluvio? ¿Por qué Dios decide en un momento exterminar todo lo que Él mismo había creado y solamente guardar o salvar una pequeña parte? En realidad, 8 personas que son las que cuentan, ¿verdad? Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas en total. Después de que Dios mismo había mandado a Adán y a Eva, multiplíquense, llenen la tierra. Pero cuando llegamos a un punto, Dios dice, no, estos amigos están mal. Los voy a exterminar porque están haciendo las cosas mal. ¿Cuál fue el motivo por el cual Dios hizo caer el diluvio sobre la tierra? Pues el diluvio, cuando hablamos del diluvio, estamos hablando del juicio de Dios sobre el pecado. Si vamos un poco más atrás en Génesis capítulo 6, vamos a ver cuáles son las razones o cuál es la razón principal por la cual Dios decide acabar con con casi toda la humanidad. Génesis 6 dice: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra, estamos en versículo 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto. Noé engendró 3 hijos. Y dice el versículo 11: pero la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esa fue la causa por la cual Dios trajo juicio sobre la tierra. ¿No te ha pasado que cuando de pronto ves a estos hombres en los noticieros y ves que los agarraron por algún delito de esos bien fuertes, ¿no? Hace poco tiempo agarraron a un hombre que había asesinado a una niña de 7 años, la había violado, y tú lo ves en el noticiero y dices, quisiera meterme a la tele y golpearlo y cortarlo en pedacitos para que sufra, ¿verdad? Es el sentimiento que siempre nos viene cuando vemos maldad, cuando vemos injusticia. Ahora imagínate Dios, que había creado una humanidad perfecta en el principio. Y ahora ver cómo esa humanidad dice que estaba llena de violencia, y los deseos del corazón del hombre eran de continuo el mal. ¿Qué dijo Dios? Bueno, hay una parte donde dice que Dios se lamenta de haber creado la humanidad y decide acabar con ellos. Voy a exterminarlos, voy a matarlos, voy a acabar con tanto pecado que hay en el mundo, en la tierra. Si nosotros tenemos ese sentimiento cuando vemos injusticia, cuánto más Dios, ¿verdad? Que es santo, 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 que es un Dios perfecto, que no tolera el pecado, que el pecado no puede estar delante de sus ojos, dice la misma palabra de Dios. Entonces Dios decide exterminar todo. Pero en esta generación llena de perversidad, de maldad, extremadamente corrupta, se destaca un hombre. Y este hombre es Noé. ¿Y por qué se destaca este hombre? ¿Qué lo hacía diferente a los demás? ¿Cuál era
la razón por la cual Noé es escogido para salvación y para que él fuera el que construyera un arca donde se salvaran su familia, los animales, y además había oportunidad también para todas las personas en ese tiempo que quisieran creer que iba a venir un diluvio, que iba a venir el juicio de Dios. Posiblemente hasta este momento, antes del diluvio, no había habido lluvia como la conocemos hoy sobre la tierra. Ya lo hemos dicho antes, dice en Génesis que en los primeros capítulos que un vapor regaba la tierra, ¿verdad? Era algo diferente a lo que nosotros conocemos hoy como la lluvia. Entonces posiblemente nunca había llovido en la tierra como después del diluvio, como llovió cuando vino el diluvio. Entonces no era el encargado de predicar que el juicio de Dios venía, y también era el encargado de construir el arca para que los demás pudieran salvarse, él, su familia, los animales y todo aquel que quisiera entrar al arca, que quisiera ser salvo de este juicio que se avecinaba. Pero, ¿qué tenía de especial Noé? Bueno, dice el versículo 9 de Génesis 6, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Y el versículo 13, Dios habla con Noé. Y dice, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Hazte un arca de madera, de ciprés, y le empieza a dar instrucciones. Noé era un hombre justo, era un hombre recto, era un hombre que siempre andaba con Dios. ¿Será esa la razón por la cual Dios escogió a Noé? Porque no era un hombre justo, porque no era un hombre perfecto, porque Noé era un hombre recto. ¿Será que Dios escogió a Noé porque Noé era una buena persona? Realmente no es así. Noé fue escogido por una causa. ¿Cuál es la causa? Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, a Hebreos capítulo 11, en el versículo 7, vamos a ver cuál fue la causa por la cual Noé fue declarado justo delante de Dios. ¿Por qué dice la Biblia que Noé era justo? Que Noé era perfecto, que Noé andaba con Dios. Vamos a Hebreos 11:7 y pues nos va a dar la respuesta. Dice, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Lo que hizo la diferencia en la vida de Noé era la fe, el haberle creído a Dios. Dios dijo, Noé, viene juicio, así que hazte un arca. ¿Y qué hizo Noé? Noé pudo haber actuado como los demás. O sea, nunca ha llovido, ni siquiera sé qué es un diluvio. Pudo haber seguido su vida, pues como normalmente la llevaba, ¿verdad? Aunque Noé realmente venía de una descendencia piadosa. Ya hemos visto las generaciones de Génesis en el capítulo 5. Noé venía de una descendencia justa, pero lo que hizo la diferencia en Noé fue la fe que él tuvo en las palabras de Dios, en las advertencias de Dios. Dios advirtió y Noé creyó. Y esa fe lo llevó a moverse, lo llevó a la acción, lo llevó a actuar. Dios dijo, Noé, prepárate, porque viene el diluvio, viene el juicio. ¿Y qué hizo Noé? Creyó y actuó. Inmediatamente empezó a construir el arca. Inmediatamente empezó a predicar, porque segunda de Pedro dice que Noé fue un pregonero, un predicador de justicia, avisando a la gente, amigos, viene el diluvio, viene el juicio de Dios, arrepiéntanse de sus pecados, crean que viene juicio y vengan y entren conmigo en el arca. Los demás no quisieron, pero Noé fue diferente en su generación.
hizo la diferencia en su generación. Y todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a lo mismo, a hacer la diferencia en nuestra generación. ¿Qué hay de diferencia en esta generación con la generación de Noé? Pues parece que no mucha, ¿verdad? Parece que todo marcha igual. Parece que el corazón de los hombres sigue inclinado continuamente hacia el mal. Hay violencia por todos lados. No hace falta ir muy lejos, hay que prender la televisión, el internet y vemos violencia por acá y por allá y por todos lados. Nuestra generación es muy similar a la de Noé. Y nosotros somos llamados tal vez a ser los Noés de nuestra generación. Es lo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2. Vamos a ver rápido lo que dice Pablo a los filipenses en el capítulo 2, versículo 12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Somos llamados a ser luminares en este mundo lleno de oscuridad, en un mundo torcido y perverso, al igual que la generación de Noé. Somos llamados a ser diferentes, a vivir de una manera diferente, una vida piadosa en medio de un mundo que cada vez se destruye más y más, que cada vez se destruye y se cae pedazo a pedazo, que la moralidad cada vez está más por los suelos. Pero nosotros, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, somos llamados a ser luminares en el mundo lleno de pecado, lleno de oscuridad, a ser diferentes y a predicar el juicio de Dios que viene, que está cerca. Seguimos un poco más adelante, vamos a volver a Génesis capítulo 7. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa. ¿Cuál era la razón? Porque he visto que solo tú eres justo. Las obras lo hicieron justo a Noé, fue la fe lo que lo hizo que Dios lo declarara justo. Que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas. Y bueno, ahí le da instrucciones de animales que debe meter, macho y hembra, los animales limpios. ¿Cuántos tenía que meter? Hembra y macho, una pareja. Y de los animales, de los animales limpios tenía que meter 7 parejas, ¿verdad? Y de los animales impuros, o no limpios pues, tenía que meter solamente 2. ¿Cuál es la razón? Bueno, después vamos a descubrir que cuando Noé baja del arca ofrece sacrificios. Entonces, Noé ocupa esos animales que metió, los animales limpios. Y no sabemos, tal vez algunos sirvieron de alimento también, pero metió más, ¿para qué? Para que esa especie no terminara extinta después de haber, pues, salvadose del diluvio, iba a terminar extinta. No, pero Dios tuvo cuidado aún de todo eso, de cada detalle Dios tuvo cuidado. Así que, ¿cuál era la razón por la cual debía entrar en el arca? Bueno, porque era justo. ¿Y por qué? Dentro de 7 días, dice el versículo 4, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Así que Dios estaba dispuesto a salvar a Noé. Las puertas de la salvación estaban abiertas para los justos. ¿Cuáles eran los justos que se encontraron en ese momento? Solamente Noé, y junto con Noé, su familia. Ahora, ¿qué representa esta arca? ¿Qué era el arca? Bueno, pues era salvación. Cuando escuchamos el arca, vamos a hablar de
de salvación, era el único medio, no había otro. No había más arcas, no había botes salvavidas como en el Titanic, no había nada más. Había un solo medio de salvación, el cual era el arca que Dios mandó construir a Noé. No había tanques de oxígeno, trajes de buzo para los que se quedaran afuera, no había otra manera, no había otro método, no había otro medio, solamente estaba el arca. Los que entraron, ¿qué pasó con ellos? Se salvaron, y los que quedaron afuera murieron, todos. No había manera de salvarse. Cuando vemos inundaciones, normalmente en Estados Unidos, cuando he visto por la televisión, por supuesto, hay inundaciones, ¿no? Y llega el agua hasta arriba y vemos gente arriba de los techos de las casas, ¿verdad? Y los helicópteros ahí tratando de subirlos, de rescatarlos. Lamentablemente, en el tiempo de Noé, no pudieron subirse a sus techos. Tal vez sí se subieron, pero el agua los alcanzó, porque dice que el monte más alto fue cubierto, y sobre ese monte, aproximadamente 7 metros más, subió el agua, la inundación. Así que no había manera de salvarse sino solamente por medio del arca. De la misma manera, en este tiempo, ¿sabían que hay un arca en este tiempo? Cristo es el arca verdadera. Cristo es el arca o el medio de salvación a la cual el arca de Noé, de la historia de Noé, nos está apuntando. El arca es un tipo de Cristo, es una sombra de la salvación que iba a venir después. De eso se trata el arca. El arca nos está hablando de Cristo, nos está llevando cientos de años más adelante y nos está diciendo, esta arca representa el único medio de salvación que va a haber para la humanidad. Cristo es el único medio de salvación. Y nosotros somos los Noés de esta época que predicamos el juicio venidero. El juicio está cerca. Amigo, vecino, arrepiéntete de tus pecados, porque el juicio viene. Y solamente hay un arca, solamente hay un medio de salvación, y es Cristo. Esta arca nos habla de Cristo. ¿Has entrado al arca? ¿Estás tú en el arca? Porque tienes que saber que en algún momento, al igual que la puerta del arca fue cerrada en el tiempo de Noé, las puertas de la salvación van a ser cerradas y no va a haber más opción, no va a haber más salvación. Va a haber un día cuando la salvación no habrá más. Jesús hoy todavía es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero va a haber un momento cuando va a ser aquel león de la tribu de Judá que viene, ya no con salvación, sino con juicio sobre la tierra, con juicio sobre los pecadores. ¿Dónde te va a encontrar? ¿Te va a encontrar en el arca? ¿O te va a encontrar fuera, divirtiéndote, siguiendo tu vida como tal vez hasta ahora? Porque el Señor Jesucristo también habla de eso. Al rato vamos a verlo. Así que las puertas de salvación están abiertas ¿para quiénes? Para los justos. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que creen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Aquellos que creen en la única provisión de Dios por medio del cual podemos ser salvos, que es Jesucristo. Necesitas escapar del juicio que viene, y el arca está todavía. Las puertas están abiertas aún. Necesitas creer en Cristo. Después, las puertas se cerrarán, como vamos a ver ya, y no habrá más salvación, no habrá más oportunidad. Luego, del versículo 6 al 16, Dios cierra las puertas del arca a quienes no quieren oír. Ve lo que dice el versículo 6. Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. La última fecha que nos da Génesis antes de decir esto es en el versículo 32 del capítulo 5. Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. Y luego nos empieza a hablar acerca de la maldad de los hombres, de la construcción del arca
Y nos vuelve a dar otra fecha en el capítulo 7, versículo 6. Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Cuántos años aproximadamente pasaron mientras Noé construía el arca? Por lo menos 100 años, ¿verdad? Por lo menos 100 años desde que se dio el primer anuncio, la primera advertencia. Noé, construye el arca porque va a venir el juicio, porque va a venir el diluvio. Y Noé se puso inmediatamente a trabajar y seguramente inmediatamente a predicar lo que él ya sabía. Arrepiéntanse, viene el juicio, viene el diluvio. 100 años de Noé predicando. Imagínense. Nosotros predicando como 2 meses y ya, estos cuates, ya que se pierdan, ya que se vayan al infierno, ¿no? Ya que se mueran todos. No, pero Noé estuvo 100 años predicando sin cansarse. ¿Saben cuántos creyeron? Pues nadie, solamente su familia, imagínate. Qué frustrante habrá sido para Noé predicando y aparte trabajando y predicando y trabajando. Y pues todas las sillas quedaban vacías. Nadie llegaba a la reunión. No venía nadie a conocer a Dios. Pero Noé no se cansó. Él seguía. Y después de esos 600 años, aún Dios en su misericordia dice que da otros 7 días más todavía. A ver si por ahí alguien viene a arrepentimiento y fe. Pero la gente no vino. ¿Sabes quiénes vinieron? Los animales vinieron a salvación. Dios quiso salvar su creación también. Dios quiso salvar a los animales. Ve lo que dice el versículo 7. Entonces, Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos a causa de las aguas del diluvio. 8 personas en total, incluyendo a Noé. De los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, entraron de 2 en 2 con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. No se espanten, Dios prometió que no habría diluvio, más diluvio, así que no hay problema. Solo una pequeña lluvia normal como la conocemos ya. Pero después de 7 días, las gotas empezaron a caer. Pero algo interesante, que no solamente empezaron a caer gotas. Vean qué más dice. En el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo fueron abiertas, y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Así que el agua no solamente venía de arriba, sino que venía de abajo también. Imagínate, estar aquí bien tranquilo, se empieza a caer así, pero de repente el piso se empieza a levantar y empieza a subir el agua. Híjole, ¿qué pasó? Dios había decidido destruir todo a su paso. Todo, nada iba a quedar. Nada, absolutamente. Agua y más agua y más agua durante 40 días y 40 noches. Aguas de arriba y aguas de abajo también. ¡Qué increíble! ¿Quisieras haber estado ahí fuera del arca? Pues no, ¿verdad? Tal vez adentro, junto con Noé, alimentando a los animales, limpiando los corrales, tal vez de repente, pero no afuera. Qué espantoso habrá sido el juicio de Dios en ese tiempo. Agua por todos lados. Y lo peor de todo, que Dios había cerrado las puertas del arca. Vamos a ver qué más dice en el versículo 16. Los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios se lo había mandado. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Después de que todos habían entrado, ¿qué hizo el Señor? Cerró la puerta. No había más salvación. No es como que Noé tenía las llaves de la puerta. Y decir, entren. Muchachos, entren rápido. Ya vieron que sí era verdad, entren. No, Dios mismo cerró la puerta y no había manera
de abrirlas. Imagínate ese momento, cuando la gente empezó a ver que empezó a llover y empezó a salir el agua de la tierra. ¿Cómo habrá sido? ¿Cuál habrá sido su reacción? Gritos: Noé, ayúdanos, Noé. Noé no podía hacer nada más. Ya no. La salvación se había cerrado. No había oportunidad. Por más que Noé quisiera ayudarlos, no podía ya. La gente terminó ahí. Murió. Pero Dios, fiel a sus promesas, ¿recuerdan la promesa de Génesis 15? Va a venir un Mesías, va a venir un Salvador, va a venir un Redentor. Y seguramente Noé había escuchado esa promesa. Como dijimos, esas información se pasaba por medio de la tradición oral. Uno se lo contaba a sus hijos, a sus nietos, y así iba pasando. Y Noé tenía la información, sabía que Dios no iba a fallar a su promesa. Y cuando Dios estaba salvando a Noé, no solamente estaba salvando a una familia por decir, no, pues los voy a salvar a ellos, sino estaba cumpliendo, o estaba en el proceso a cumplir su promesa, de que un Mesías vendría. Y nosotros vemos a Noé y decimos, posiblemente Noé es ese Salvador que la Biblia promete en Génesis 3:15. Pero cuando lleguemos al capítulo 8 y más adelante vamos a ver que Noé, pues no era tan perfecto como parecía, ¿verdad? Después Noé como que se toma unas copitas de más y pasan cosas extrañas en su vida. Y vemos cómo Noé es como pues descalificado. Pero la promesa de Dios sigue por medio de uno de sus hijos. ¿Cuántos eran sus hijos? 3. ¿Cómo se llama uno? Sem, Cam. ¿Y por medio de cuál de ellos viene el Mesías? ¿Por medio de quién? Por medio de Sem. Dios toma uno de los hijos de Noé para seguir con el linaje por medio del cual el Mesías habría de venir a este mundo. Así que Dios siempre es fiel. Y aunque todas las cosas parezcan que se están destruyendo, si Dios promete, Dios cumple. Dios prometió salvación y trajo salvación por medio de uno de los hijos de Noé. Así que las puertas están abiertas para los justos, pero después vemos que Dios cierra las puertas a quienes no quieren oír. Pero la Biblia dice que Dios es lento para la ira, tardo para la ira y grande en misericordia. Aproximadamente 100 años Dios dio oportunidad y al final otros 7 días más. De la misma manera, el juicio de Dios hoy no ha venido todavía. Si no has creído en Cristo, hoy tienes la oportunidad de creer en Cristo. Pídele a Dios que te salve, pídele a Dios que te haga ver, que te ayude a ver tus pecados, que te ayude a ver que estás en condenación, y Él va a darte salvación. Es la obra del Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros podemos hablar, Noé pudo hablar y predicar un montón de cosas, pero si Dios no obraba, nada podía pasar. Si Dios no obra en tu vida, nada puede pasar en tu vida. Dios es el único que da salvación, Dios es el único que da vida eterna. Y para que ya no se duerman, y para que poder probar los rebanadas de pan de Keila, vamos a terminar ya casi, ya vamos al último punto. Cuando las puertas se cierran, el juicio de Dios viene. El juicio de Dios es ejecutado. Vean versículo 17 al 24. Entonces vino el diluvio. Después de que Dios cerró la puerta detrás de Noé, entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de los cielos. Las aguas subieron 15 codos, 6.75 metros aproximadamente,
por encima de los montes después que habían sido cubiertos. ¿Y qué pasó con las personas? ¿Qué pasó con los animales? Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias, y todo lo que se mueve sobre la tierra, y todo ser humano. ¿De qué edades creen que eran los que murieron? Pues de todas las edades, ¿verdad? Bebés, niños, jóvenes, solteros, casados, adultos, ancianos, todos, absolutamente todos, murieron a causa del pecado y del juicio de Dios que Dios trajo a causa del pecado del hombre. Luego dice, todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme, murió. El Señor exterminó pues todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo, fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Todo murió, todo fue exterminado, y murió. Dios se aseguró de matar a todos. No había nadie vivo fuera del arca. Nadie. Ni un insecto. Por supuesto, los animales marinos no se mencionan, pues porque tenían la capacidad de sobrevivir en el agua, ¿no? Ellos no se mencionan, no se dice que murieron. Pero todo lo demás, los que vuelan, los que se arrastran, los que caminan sobre la tierra, todos murieron. No había más vida más que la de Noé. Los animales estaban en el arca y tal vez los animales marinos, pero nadie más. Y dice que las aguas prevalecieron, ¿cuánto? 150 días. ¿Cuánto es eso aproximadamente? ¿Cuánto? 5 meses aproximadamente quedó inundada la tierra. Bueno, después vamos a ver en el versículo 8 qué más, en el capítulo 8, perdón, qué es lo que sucede. No hoy, por supuesto, ya vi que ya están cansados, que ya se quieren ir, que ya tienen hambre, pero antes de terminar, vamos a ver algo más. Cuando las puertas del arca, cuando las puertas se cierran, el juicio divino es ejecutado. Lo vemos. Dios cierra el arca y viene el diluvio y todos mueren. La Biblia nos advierte de un juicio que viene todavía. Dios prometió a Noé que nunca más inundaría la tierra con el diluvio y nos dejó el arco iris como señal de ese pacto. Bueno, no lo hemos visto hasta ahora, pero lo vamos a ver en los siguientes domingos. Pero Dios dijo que va a venir otro juicio. Dice que ya no por medio de agua, sino por medio de ¿qué? De fuego, dice la Biblia, ¿verdad? Por medio de fuego. Más terrible todavía. Qué horrible tener que imaginar eso. Pero más horrible tener que vivir ese juicio que viene. Vean cómo Dios advierte. Vamos a ver Mateo 24:37. Vamos rapidito al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 37. El que lo tenga puede dar lectura. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hasta 39. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Jesucristo, el Hijo del Hombre, ha prometido que va a volver. ¿Cómo van a ser esos días? Como dice, como los días de Noé. Van a ser exactamente igual. ¿Y qué pasaba en los días de Noé? Bueno, pues dice que pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo, estaban bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio. ¿Y qué pasó con ellos? Y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Creen que estamos viviendo algo similar a los días de Noé? Sí, ¿verdad?
¿Creen que la venida del Señor está cerca? Es algo inminente, ¿verdad? En cualquier momento el Señor viene. ¿Y hasta cuándo la gente se va a dar cuenta? Hasta que se los llevó a todos. ¿Te imaginas? Qué terrible, qué horrible que será eso. Pero los que estaban en el arca no tuvieron que preocuparse de nada. Los animales no tenían que preocuparse de alimento porque Dios había provisto alimento para ellos. Noé y su familia no tenían que preocuparse de nada porque sabían que estaban seguros en el arca. Esa seguridad solamente la daba el arca y confiar en que Dios es fiel. Bueno, ¿qué más dice la Biblia acerca del juicio que viene? Vamos a ver segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: tampoco perdonó al mundo, bueno, versículo 4, porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Luego vamos a ver versículos 9 y 10. Dice: el Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne de sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Bueno, en el contexto está hablando de los falsos profetas y falsos maestros, pero es aplicable también para todo aquel que vive en sus propios deseos, en sus propias concupiscencias, dándole gusto a sus deseos pecaminosos. Así que el juicio de Dios viene, está cerca, es inminente, está ya a la vuelta de la esquina ya. El problema es si no te has arrepentido. El problema es si no has pasado por la puerta del arca. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 10:9? Yo soy, dice, hablando en el contexto de ovejas, yo soy la puerta de las ovejas, dice, ¿verdad? El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es el arca. Jesús también es la puerta del arca, por la cual todos necesitamos pasar para ser salvos. Viene juicio y la puerta está abierta todavía. Jesús todavía ofrece salvación el día de hoy. Así que no tardes más en venir al arca. No tardes más en pasar por la puerta, porque solamente allí encontrarás salvación y vida eterna. El arca representaba vida o muerte. Si estabas en el arca tenías vida. Si no estabas en el arca, no tenías vida. ¿Qué es lo que dice una de las cartas de Juan? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es así, fácil, no tan complicado. ¿Estás en Cristo? ¿Has subido al arca creyendo que el juicio viene y que necesitas arrepentirte de tus pecados? Bueno, necesitas meditarlo, necesitas examinarte a ti mismo, como dijo Pablo, para ver si estás en la fe, para ver si has creído en Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, gracias porque siempre nos confrontas con tu palabra, nos enseñas, nos instruyes, Señor. Ayúdanos a ver a Cristo como el único medio de salvación que nosotros, como humanos pecadores y débiles, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, tenemos, Padre. Queremos ver a Cristo como aquel que nos da salvación. El único, Señor, el suficiente. Fuera de Él no hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otra arca a la cual podamos acudir. Solamente a tu bendito Hijo, Jesucristo. Te pedimos por nosotros mismos que podamos examinar nuestras vidas y ver si realmente estamos en Cristo. Te pedimos por aquellos que tal vez están aquí y que no han conocido a tu Hijo como su Salvador.
que puedas abrir sus ojos, que puedan verlo como su Salvador, que puedan atesorarlo como su Rey, como el más grande tesoro que un hombre puede poseer, la salvación por medio de tu Hijo Jesucristo, el cual se entregó a sí mismo por nosotros. Te damos gracias. En su nombre oramos, Padre. Amén.